Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Quiero que abran su Biblia conmigo en Éxodo, por favor, capítulo 19, verso 1. Éxodo 19, versículo 1 al 3. Voy a leerlo. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Yo voy a hablarles esta noche: subamos a la montaña. ¿Cuántos de ustedes, hace un ratito cantábamos algo, pero yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes quisieran tener el fuego de Dios en sus vidas encendido siempre? ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Si usted quiere y yo también lo quiero, subamos pues a la montaña como lo hizo Moisés. Fíjense bien, la palabra monte aquí, donde acampó Israel delante de él, significa montaña. Y fue esta montaña la que subió Moisés, donde le habló Dios, donde se encontró con la presencia de Dios y le dio Dios palabra para todo el pueblo de Israel. Y yo me pregunto, ¿por qué necesitamos subir a la montaña? Esto que te estoy diciendo y te estoy invitando: subamos a la montaña. El decir subir a la montaña es una frase metafórica que yo estoy usando, pero que significa vivir en la presencia de Dios, que significa encontrarnos con la presencia de Dios, que tanto la necesitamos. ¿Tú necesitas la presencia de Dios? Yo la necesito. Es en la presencia de Dios donde vamos a recibir esa palabra fresca, esa palabra que necesitamos, cada uno de nosotros, en sus necesidades, en sus circunstancias. Esas palabras que necesitamos de dirección, esas palabras que necesitamos escuchar. Fue ahí en la montaña donde subió Moisés y se encontraba ahí manifiesta la presencia de Dios. Fíjate, mi hermano, es interesante ver cómo la presencia de Dios se manifestó primeramente en el monte Sinaí. Después de este monte Sinaí, que representa ahí, este monte donde subió Moisés representa la presencia de Dios donde estaba, también se manifestó tiempo después en el tabernáculo. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Tiempo más adelante vemos que Dios manifiesta su presencia en el templo. Y tiempo más adelante nosotros vemos que esta presencia de Dios, este monte Sinaí simbólico donde nos habla de la presencia de Dios, se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que anduvo entre los hombres. Pero no solo esto, más adelante este monte Sinaí, cuando Jesús ascendió, este monte Sinaí fue establecido en el corazón de los creyentes, en la venida del Espíritu Santo. Y es ahí, mis hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros. Es ahí donde tú y yo tenemos la presencia de Dios. Es ahí donde debemos vivir en la presencia de Dios. Es en nuestro corazón donde debemos dejar que la presencia de Dios nos dirija. Cada uno de nosotros individualmente necesitamos de su presencia. Necesitamos anhelar más de la presencia de Dios. Quiero tener ese fuego encendido. Necesito anhelar más de la presencia de Dios en mi vida. Necesito aprender de la presencia de Dios. Necesito aprender a ser guiado por la presencia de Dios. Necesito vivir en la presencia. Que Dios me hable. Así, para llegar a decir un día como Elías llegó a decir. Elías llegó a decir un día en su vida: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cuántos de ustedes quisieran hablar de esta misma manera? Fue en la montaña, mis hermanos, ahí en la presencia de Dios, donde Moisés recibió los mandamientos de Dios para el pueblo. Fue ahí en la montaña, en la presencia de Dios, donde Dios se reveló a Jacob y Jacob le conoció y le dio Dios promesas, y en su presencia Jacob fue cambiado, fue transformado. Fue en la montaña, en la presencia de Dios, donde el profeta Elías
vio descender fuego del cielo de parte de Dios y todo el pueblo reconocer que el Dios de Elías era el verdadero Dios. Fue en la montaña, mis hermanos, donde Jesús nos enseñó a subir muchas veces para buscar al Padre Celestial. Fue en la montaña donde Jesús fue crucificado, donde Jesús venció al diablo, venció la muerte, venció al pecado y nos dio la salvación a ti y a mí. En la presencia de Dios. Por eso es importante hacer lo mismo que hizo Moisés. Por eso es importante esto que dice: y Moisés subió a Dios, subió la montaña, fue a la presencia de Dios, se encontró con la presencia de Dios. Así nosotros, tú y yo, debemos ir a la presencia de Dios. Debemos subir la montaña, simbólicamente lo dije. Debemos ir a la presencia para vivir en la presencia. Es ahí donde tú y yo encontraremos el propósito de Dios para nuestra vida. Es ahí en la presencia de Dios donde tú y yo encontraremos la voluntad de Dios para nuestra vida. Es ahí en la presencia de Dios donde vamos a encontrar cuando estamos débiles, cuando no tenemos fuerza, cuando decimos ya no puedo más con este asunto en mi vida, ¿qué voy a hacer? Pues es ahí en la presencia de Dios donde vas a encontrar fuerza, donde vas a encontrar poder, donde vas a encontrar la capacidad que Dios te va a dar para salir adelante. Es en la presencia de Dios, mis hermanos, donde vamos a encontrar esa palabra tan necesitada en nuestro corazón. Es ahí en la presencia de Dios que Dios nos va a dar mandamientos. Dios nos va a dar indicaciones que tú y yo debemos obedecer. Es en la presencia de Dios, mis hermanos, donde nosotros debemos de estar siempre, si de verdad queremos tener ese fuego encendido todos los días de nuestra vida. En nuestro corazón, mis hermanos, donde debe de estar la presencia de Dios. Es ahí en la presencia de Dios donde vamos a ser cambiados. ¿Cuántos saben que en la presencia de Dios somos cambiados? Y no por arte de magia, porque Dios nos habla su palabra. Y es a través de su palabra que Dios trata con nosotros. Dios nos muestra aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Es ahí donde Dios nos conforma a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y podemos avanzar, podemos ir a otro nivel y no quedarnos en el nivel espiritual donde nos encontramos. Como dice 2 de Corintios, capítulo 3. Versículo 18, ¿qué dice ahí en 2 de Corintios 3:18? Pablo hablándole a los corintios y hablando precisamente de la presencia de Dios. Mire lo que dice ahí: por tanto, nosotros todos, ¿quiénes? Todos los creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Tú y yo hoy tenemos la oportunidad de hacer lo que solamente hizo Moisés. En aquel tiempo solamente Moisés subió. Hoy tú y yo podemos ir a la presencia de Dios. Podemos estar mirando a cara descubierta, como dice aquí, como en un espejo la gloria del Señor. ¿Por qué? ¿Dónde encontramos la gloria del Señor? En la palabra. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios y vamos a la palabra, ahí encontramos esa gloria de Dios como un espejo. Esa gloria que nos muestra aquellas áreas de nuestra vida, aquellas cosas que necesitamos quitar de nosotros. A cara descubierta como en un espejo, dice la gloria del Señor, pero luego dice, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así lo vemos con Moisés. Una vez que salieron de Egipto, una vez que se establecieron en el monte Sinaí, mientras el pueblo acampaba en el desierto, Moisés subió la montaña para encontrarse con Dios, para buscar sus propósitos, para buscar su voluntad. Pero una cosa era cierta: cada vez que Moisés subía, cada vez que Moisés iba a la presencia de Dios, Moisés no regresaba igual. Moisés bajaba de aquel monte reflejando la gloria de Dios. Y es el mismo deseo del corazón de Dios para nosotros.
Este es el mismo deseo del corazón de Dios. Dios quiere que subamos la montaña. Dios quiere que vayamos a su presencia para encontrarnos con Él, para que vivamos en su presencia, para que le conozcamos más. ¿Cuántos de nosotros todavía hay tan poco que conocemos de nuestro Dios? ¿Cuánto necesitamos conocer a nuestro Dios? Pero ¿cómo lo vamos a conocer si no vamos a su presencia? Si no vamos con Él, para que conozcamos sus propósitos para la vida de nosotros y también para la vida de nuestra familia, para ser gobernados por su presencia. Como dice un canto, ¿no? Hay un canto que se entonaba mucho y que decía: en la tierra tu reflejo quiero ser, que tu rostro puedan ver. ¿En quién? En nosotros, en cada uno de nosotros. Pero para que esto sea de esta manera, necesitamos ir a la presencia de Dios. Ahora bien, fíjate, mi hermano, la historia que se nos está hablando en este texto del pueblo de Israel, esta historia en cierta manera es la misma historia de nosotros. Nosotros como familias cristianas, cuando vemos este texto de Éxodo 19, verso 1 al 3, y lo aplicamos a nuestras vidas, debemos de saber muy bien que una vez que tú y yo fuimos sacados de Egipto, porque Dios nos sacó de Egipto, ¿sabías? Así como sacó al pueblo de Israel, Dios nos sacó a nosotros de aquella vida de pecado, de aquella esclavitud del pecado. Y así como Dios lo hizo con Israel, de la misma manera que fue llevado Israel al desierto, tú y yo hemos sido metidos en un desierto. Sí. Israel fue metido en el desierto para ser afligido y para ser probado. Así nosotros, también nosotros, Dios nos ha llevado a cruzar el desierto de esta vida. Este desierto de esta vida donde somos afligidos, somos probados, somos tentados muchas veces, somos quebrantados, somos debilitados, pero también somos fortalecidos. Todo con el fin. ¿Saben cuál era el fin de Dios de llevar a su pueblo al desierto? ¿Saben cuál era el propósito de Dios de llevar a su pueblo al desierto? Que el pueblo de Israel le conociera a su Dios, pero el propósito principal era que fueran gobernados por la presencia de Dios, fueran dirigidos por la presencia de Dios. Recordemos cómo cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, eran guiados por una nube de día, y de noche eran guiados por una columna de fuego. Ahí estaba la presencia de Dios, enseñándole a su pueblo el deseo de Dios de gobernar a su pueblo, de dirigir a su pueblo. Ahora, ¿todo para qué? Para llevarlo a la tierra prometida. Todo para qué, el ser gobernados y dirigidos por la presencia de Dios, para llevarnos al cielo, que es la verdadera tierra prometida para ti y para mí. ¿Y cuántos de ustedes quieren llegar allá? Si queremos llegar allá, debemos, mis hermanos, aprender a subir. Subamos la montaña, vayamos a la presencia de Dios, aprendamos a vivir en la presencia de Dios. Pero también, mis hermanos, el pueblo de Israel, debemos considerar que en medio de su aflicción, en medio de su prueba que él pasó en el desierto, Dios no lo dejó solo. Su presencia estaba con ellos. Ellos no estaban solos. De la misma manera, nosotros como creyentes en Dios, como hijos de Dios, en nuestras aflicciones y en nuestras pruebas, en este desierto de la vida, en las tentaciones y en los problemas que enfrentamos al cruzar este desierto, déjame decirte algo: no estamos solos. Dios y su presencia está con nosotros. Jesús lo prometió. Jesús te prometió y te dijo a ti, me dijo a mí: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. A donde vamos, Él está con nosotros, su presencia está con nosotros, pero necesitamos aprender a vivir en ella. Algunos creen que vivir en la presencia de Dios o subir la montaña es solamente cuando venimos a la iglesia.
Algunos creen que solamente es aquí cuando venimos y adoramos a Dios y entonamos unos cantos. No, mi hermano, a donde tú vayas, tú tienes ahí la presencia de Dios en tu corazón y tú debes aprender a subir la montaña como Moisés. Tú debes aprender a vivir en la presencia de Dios, a caminar en la presencia de Dios. Dios sacó a Israel de Egipto para que vivieran en su presencia. Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado para que vivamos en su presencia. Pero hay problemas. Hay muchos de nosotros que nos resistimos a vivir en la presencia de Dios. Hay muchos de nosotros que todavía, muchos que siguen en conflictos con su pasado. Quieren seguir viviendo en su pasado. Hay muchos que siguen añorando su pasado, siguen deseando su pasado como le pasó a Israel. Muchos siguen viviendo en soberbia. Muchos siguen viviendo en una guerra en sus hogares, en sus casas. Muchos siguen viviendo con rencores en su corazón. Muchos siguen viviendo sin querer perdonar. Siguen viviendo con moldes de hábitos de su trasfondo familiar, actuando igual con esos malos hábitos que cometieron sus padres y quieren seguir así. Pero si nos sacaron de Egipto, si nos liberaron de aquella esclavitud, si Dios nos ha llevado y nos ha hecho entender que estamos en un desierto en esta vida, ¿sabes para qué es? Para que busquemos, para que anhelemos, para que dependamos, para que vivamos de la presencia de Dios, que nos está ofreciendo una vida distinta, una vida celestial, una vida de altura espiritual. Yo te pregunto, ¿queremos ser familias vencedoras? ¿Queremos ser creyentes vencedores? ¿Queremos ser familias que vivan en armonía, creyentes que vivan en armonía? ¿Queremos ser familias que saben disfrutar de la vida, creyentes que disfrutamos de la vida hasta que el Señor regrese? Subamos la montaña, vayamos a la presencia de Dios y aprendamos a vivir en ella, guiados por ella. Ahora, hay algo que me llama la atención en el texto de Éxodo 19:3. Hay una palabra que dice: Moisés subió. Esta palabra, subió, que viene del hebreo alá, que significa ascender, fíjense bien, de un lugar bajo a un lugar alto. Es decir, Moisés fue llamado por Dios. ¿Para qué? Para ascender de un lugar bajo e ir a un lugar alto. Y cuando hablamos para ascender de un lugar bajo, ese lugar bajo representa la vida del hombre en general, la vida de esta tierra. Y Dios le está invitando a Moisés al subir a ir a un lugar alto que representa el nivel de la vida de Dios en nosotros, que representa la vida espiritual gobernada, dirigida por la presencia de ese Dios vivo que tenemos tú y yo. Como personas, como creyentes, somos llamados entonces por Dios a lo mismo, a dejar ese lugar bajo, ese lugar que representa nuestra vida terrenal, la vida del pecado, la vida de hacer sufrir. Es como si Dios nos está diciendo: deja de vivir así ya, sube a mi presencia, ve a mi presencia, para que adquieras una nueva vida, para que dejes esa vida que estás haciendo sufrir y donde incluso tú estás sufriendo también mucho. Somos llamados para ascender a ese lugar de esa vida espiritual que Dios nos quiere ofrecer, que Dios nos ofrece. Déjame ponerte un ejemplo. En la Biblia, en Hechos 3 y Hechos 4, en el capítulo 3, la Biblia nos menciona cuando Pedro y Juan van al templo de la Hermosa y ahí está un hombre cojo. Y entonces este hombre les pide limosna. Hemos oído esta historia. Y entonces él les pide limosna y Pedro y Juan le dicen: oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesús, levántate, párate y anda. Y dice la escritura que juntos entraron al templo, saltando, andando y alabando a Dios.
Lo llevaron a la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron Pedro y Juan? Pedro y Juan manifestaron en ese momento la vida y la presencia de Cristo. Eso hicieron. Y fíjense bien, los líderes religiosos pensaron, cuando habían crucificado a Jesús, ellos habían pensado y dijeron: pues ya acabamos con Jesús, ya lo matamos, ya lo enterraron, ahora sí, hemos acabado con este movimiento. Eso creyeron. Pero nunca se imaginaron, mis hermanos, que la presencia y la vida de Cristo, la vida de Jesús, aparecería nuevamente en las calles, aparecería nuevamente en el templo, aparecería nuevamente en el gobierno, aparecería en los trabajos, en todas partes, por medio de la vida de sus discípulos, que ahora ellos manifestarían la presencia y la vida de Jesús. Y esto es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos al subir a la presencia, al ir a la presencia de Dios, al vivir en la presencia de Dios. El Señor quiere que tú y yo reflejemos su presencia. Llevemos la vida de Dios. Y para poder subir a la montaña, mis hermanos, para ir a la presencia de Dios, ¿sabes qué necesitamos? Hay cosas que necesitamos. Hay pasos que necesitamos dar para poder ir a ese nivel de vida que Dios nos ofrece, para ser verdaderamente ese reflejo de la presencia de Dios. Yo te voy a hablar de 5 pasos necesarios para que subas a la presencia de Dios, para que subas a la montaña, para que vivas en la presencia de Dios, para que obtengas esa vida de altura, pero sobre todo para que reflejes la presencia de Dios. Amén. 5 pasos que necesitamos. Número 1. Yo les dije al principio, ¿cuántos de ustedes quieren tener el fuego de Dios en su vida siempre ardiendo, siempre encendido? Bueno, esta es una manera en que podemos lograrlo yendo a la presencia de Dios a través de estos 5. Paso número 1, ¿sabes? Necesitamos pasión. Tú y yo necesitamos pasión. De la misma manera, tú y yo como creyentes, como familias, debemos subir a la montaña y encontrarnos con la presencia de Dios y poder vivir en ella y ser un reflejo de ella. Y para eso se necesita pasión. ¿Qué se necesita? Estar apasionado. Mire, el que está apasionado del fútbol va al estadio aunque pierda el América. Pero ahí va apasionado. Lo mismo las Chivas, aunque las tienen todas en puros huesos, ¿verdad? Pero de todos modos ahí están, apasionados van y ahí están. No importa que pierdan. Están apasionados de un deporte. Hay quienes están apasionados de mantener un cuerpo físico escultural, y ahí los ves todos los días en el gimnasio, todos los días, están apasionados por eso. Pero la pregunta para nosotros: ¿qué tanto estoy apasionado por mi Dios? ¿Qué tanto estoy apasionado por vivir en la presencia de Dios? ¿Qué tanto estoy apasionado por estar en la presencia de Dios? Porque si lo estoy, seguro voy a buscar la presencia de Dios. Seguro voy a escalar la montaña. Seguro voy a ir y voy a subir esa montaña aunque me encuentre un montón de obstáculos. Voy a anhelar, voy a desear la presencia de Dios. Voy a amar el estar con Dios. Voy a necesitar amar el vivir en esa comunión con Dios. Esto es estar apasionados. No es estar apasionados el simple hecho de que vengo a la iglesia solamente el día de la reunión y ese es el único día en que a lo mejor a través de ese cántico, no, ahí en tu casa,
en los problemas de tu casa. Ahí debe de estar encendido el fuego de Dios. Ahí debe de estar la llama encendida, porque tienes la presencia de Dios. Pero se necesita amar esto. Se necesita amar el ser guiados y gobernados por la presencia de Dios. Miren, mis hermanos, nuestro corazón debe de estar en conquistar esa montaña. Es decir, nuestro corazón debe de estar en conquistar el que verdaderamente vivamos en la presencia de Dios. Es importante que aprendamos a aborrecer la vida pasada, la vida que causaba conflictos, la vida que dañaba a nuestros seres más cercanos, la vida que hería, la vida que desalentaba, la vida de desorden que llevábamos. Si es que queremos adquirir una nueva vida de altura, solamente se obtiene, mis hermanos, en la presencia de Dios. No hay otro lugar. Es importante que amemos ese lugar santo, porque en ese lugar santo está la presencia de Dios. Es importante que amemos la vida que Dios nos está ofreciendo en su presencia. Fíjense, un hombre me hablaba por teléfono y me pedía un consejo porque su familia lo había dejado. Todo porque él se fue al vicio del alcohol y cometió una serie de tonterías, casi nada. La familia lo dejó, pero él quería volver con la familia. Él quería regresar con la familia. Es que yo quiero regresar con mi familia, es que yo quiero volver con mi familia. Y yo le dije, si quieres volver con tu familia, del primero que te debes enamorar se llama Dios, se llama el Señor Jesucristo. Lo primero que tienes que hacer es apasionarte por su presencia, para que su presencia verdaderamente te cambie, te transforme, y entonces puedas ofrecerle a tu familia una vida de altura. No hay otra manera, no existe otra forma. Moisés amaba aquel lugar alto, mis hermanos. Él amaba subir al monte, al Sinaí, donde conoció a Dios. Él deseaba estar con todo su corazón en aquel lugar alto, porque ahí encontraba una relación con la presencia de Dios. Y él sabía que cada vez que iba a la presencia de Dios, él no regresaba igual. Él no volvía igual. Qué hermoso será que tú y yo, mis hermanos, amemos ese lugar alto. Qué hermoso es que amemos estar verdaderamente en la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Que no haya en nosotros otra cosa que amemos más que ese deleite de encontrarnos con Dios. Que ese deleite que al abrir los ojos en la mañana, cuando despiertas, el primero con el que vas y te comunicas es con tu Dios. Qué hermoso es, mis hermanos, que cuando estemos en su presencia dejamos de ser lo que éramos y adquirimos una vida, la vida del cielo, la vida que Dios nos ofrece, la vida espiritual que Él nos vino a ofrecer a través de su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso es estar en la presencia de Dios. Nunca vamos a ser igual. Su gloria, como lo leímos hace un momento, iremos siendo transformados de gloria en gloria, como por la misma imagen del Espíritu. Transformados, siempre que subamos, siempre que vayamos a la montaña, que vayamos a la presencia de Dios, grábatelo, nunca vas a regresar igual. ¿Por qué? Porque Dios te cambiará, Dios te transformará. La palabra que recibimos de Él, por estar en comunión con Él, obrará en nuestros corazones y nos hará personas diferentes, distintas. Déjame leerte un texto que quizás ya lo hemos oído, pero lo quiero aplicar, el por qué debemos estar apasionados, tener pasión para ir a la presencia de Dios. Romanos 5. Versículo 1 al 5, rápidamente ahí te voy a decir algunos puntos de este texto, el por qué debe de haber esa pasión. Romanos 5, 1 al 5, dice el verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí
se nos muestra claramente que debemos estar apasionados, que debemos de tener pasión de ir a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque fuimos justificados, fuimos hechos sin culpa delante de Dios, y esto nos trajo a una relación de paz con Dios. Es decir, por el sacrificio de Cristo, ahora tenemos la libertad para entrar a la presencia de Dios y amarla. Por eso debemos de tener pasión. Esto es lo que dice el verso 1. Pero el verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué debemos de tener pasión? Debemos tener pasión porque por Cristo tenemos entrada, tú y yo, a los favores inmerecidos de Dios. Y uno de esos favores inmerecidos, fíjate bien, uno de esos favores es poder ir a la presencia de Dios y disfrutar de ella, vivir en ella, permanecer en ella. Y no solo esto, sino el gozarnos que la presencia de Dios con su gloria, la gloria de Dios, se va a comenzar a reflejar en nosotros hasta que llegue a su plenitud, como lo dice este texto. ¿Su plenitud en dónde? En nuestra vida. Hagan de cuenta como dice Primera de Juan 3:2. Esto es lo que estoy diciéndoles. Dice Primera de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí está la plenitud que va a producir la gloria de la presencia de Dios en nosotros, que somos transformados de gloria en gloria. Verso 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Debemos tener pasión, mis hermanos, para ir a la presencia de Dios y reflejar cada día su gloria. ¿Por qué? Porque su presencia nos hará diferentes, como lo dice este texto. Su presencia nos transformará. ¿Por qué? Porque aún cuando tú y yo nos encontremos en sufrimientos, nos encontremos en tribulaciones, dice la Escritura aquí que nos gozaremos, nos gloriaremos. ¿Por qué? Porque vamos a adquirir un carácter de resistencia, de soporte, de perseverancia. Esto hace la presencia de Dios. Por eso debemos de tener pasión. Y no solo eso, verso 4: y la paciencia produce prueba. Debemos tener pasión de vivir en la presencia de Dios, porque ese carácter resistente, que es lo que significa paciencia aquí, carácter de resistencia, de aguante, de soporte, porque ese carácter resistente que se ha producido en nosotros por la presencia de Dios nos va a llevar a la prueba. Y a lo mejor alguien dice: ¿otra vez prueba? Si ya habló que ya nos vamos a gozar en el sufrimiento y en la tribulación, otra vez nos meten a la prueba. No, pero la palabra prueba aquí no significa ese tipo de pruebas que estás pensando. Aquí está significando que esta palabra prueba, es decir, que Dios nos va a llevar a la madurez, a la experiencia, de tal manera, mis hermanos, que vamos a poder ayudar y consolar a otros. Por la madurez, por la experiencia que se ha logrado por ese carácter resistente que ha producido la presencia de Dios en nosotros. Por eso debemos de tener pasión. Por último, verso 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Debemos de tener pasión para ir y vivir en la presencia de Dios, pues la espera no avergüenza. Porque en nuestros corazones, mis hermanos, ¿qué ha sido derramado en nuestros corazones? El amor de Dios. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha venido a morar a nuestros corazones, y el Espíritu Santo nos manifiesta la presencia de Dios y nos enseña a amar a Dios como Dios nos ha amado a nosotros. Por eso debemos de tener pasión.
Por eso debemos de tener pasión de ir a la presencia de Dios. Vamos al paso segundo, paso número 2. Para subir a la montaña, número 1 dijimos pasión. 2, el segundo paso que necesitamos es consagración. ¿Qué necesitamos? ¿Cuántos quieren tener el fuego de Dios ardiendo siempre en su vida? Necesitamos consagración. No solo pasión. Necesitamos consagrarnos. Nosotros debemos estar consagrados en la búsqueda de la presencia de Dios. No debemos permitir que nada ni nadie nos distraiga en ese objetivo. Debemos estar apartados cada uno de nosotros del ruido, del pecado, del ruido del mundo, de sus distracciones y de sus tentaciones, y concentrarnos en llegar a los niveles más altos de vida espiritual que nos invita a la presencia de Dios. Fíjense, el pecado, ¿a qué te invita el pecado? A ir a los lugares más profundos de nivel bajo. Pero la presencia de Dios nos invita a ir a los niveles más altos de una vida espiritual. La palabra consagrado, fíjense bien, significa ser dedicados, apartados para algo. En este caso, dedicados y apartados para ir y vivir en la presencia de Dios. Es importante que tú y yo subamos la montaña, pero lo hagamos como consagrados, dedicados, apartados para Dios, que nada nos distraiga. Y nuestro peor enemigo, mis hermanos, para ir a la presencia de Dios, para dedicarnos a Él, para apartarnos para nuestro Dios, nuestro peor enemigo se llama carne, nuestra carne. Somos nosotros mismos, es nuestro yo quien va a hacer lo posible de desviarnos de este propósito. Tú tienes que estar consciente que tu peor enemigo para ir a la presencia de Dios y para no vivir consagrado eres tú mismo. No podemos subir a la presencia de Dios sin consagración. Tenemos que vivir en consagración. Tenemos que estar consagrados a Dios. Y Pablo enseñó en Romanos 12, versículo 1 al 3, ahí nos enseñó cómo debemos de vivir consagrados, dedicados, apartados. Dice Romanos 12, 1 al 3, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio como vivo. Ahí está hablándonos Pablo y diciendo consagración. ¿Cómo debes de presentar tu cuerpo en sacrificio? Vivo. Negándote a ti mismo. Dejando de pensar en ti mismo para dedicarte a pensar en lo que Dios quiere que tú hagas. En su voluntad. En su propósito. Pero luego dice sacrificio vivo, santo, para que vivamos alejados de los ofrecimientos que te hace el mundo, que nos hace el mundo, para que vivamos para nuestro Dios, no permitiendo que ningún deseo del mundo nos atraiga. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice agradable. Todo cuanto hagamos debe de ser agradable para nuestro Dios. Eso es consagrado, eso es dedicado. Cuando tú estás dedicado, ¿qué voy a hacer este día? Lo que voy a hacer en mi trabajo, lo que voy a hacer en la calle, lo que voy a hacer en la escuela, lo que voy a hacer en mi casa, todo lo que voy a hacer debe de ser agradable para mi Dios. Para agradar a mi Dios, no estar buscando mi agrado o lo que a mí me gusta, sino agradar a Dios. Y luego sigue diciendo, no os conforméis a este siglo. Ahí está otra vez. ¿Cómo es que voy a vivir consagrado? Cuando estoy dedicado, cuando estoy apartado, para no permitir en mi vida que ninguna conducta o comportamiento que es de acuerdo al molde de este mundo siga en mí. Por ejemplo,
En el mundo, vemos que el mundo es un mundo violento. Bueno, tú ya no eres violento, porque eres dedicado, eres consagrado a Dios. Te estás apartando de esa conducta, de ese comportamiento. El mundo miente, tú ya no mientes. Tú ya no vas a mentir, tú ya no vas a estar buscando la forma de hablar una mentira. El mundo engaña, tú ya no lo vas a hacer así. ¿Por qué? Porque estás viviendo una vida dedicada y apartada. ¿Para quién? Para tu Dios. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, estamos dedicados, estamos esforzados en estudiar la palabra de Dios y en aplicarla a nuestra vida, de tal forma que nuestras mentes son cambiadas, de tal forma que nuestros pensamientos son transformados y adquirimos paso a paso los pensamientos de Dios. Este es el propósito de Dios, que seamos consagrados. No solo tener pasión, no solo estar enamorados de estar en ese lugar alto y con la presencia de Dios, sino el estar dedicados. De verdad quiero estar en la presencia de Dios. Se ocupa dedicación, se ocupa apartarte de las cosas de este mundo para que puedas estar en la presencia de Dios. ¿Qué cosas podrían distraernos? Pregunto, ¿qué cosas podrían distraernos para que no vivamos consagrados? Quizás los afanes del mundo podrían distraernos y entonces no viviríamos consagrados. Podrían ser los problemas de este mundo. Quizás tomamos demasiado a pecho esos problemas del mundo, no los llevamos a los pies de Cristo. No llevamos nuestras ansiedades y nuestras cargas a Dios, y entonces eso nos hace que no vivamos consagrados, no dedicados. No hay tiempo para leer la palabra de Dios, no hay tiempo para ir a la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a mantener ese fuego encendido? Si queremos subir entonces a la montaña, si queremos vivir en ella, en la presencia de Dios, debemos aprender bien este paso de ser dedicados, de ser apartados para nuestro Dios. Jesús, mis hermanos, fue alguien que nos enseñó que era alguien dedicado, consagrado. Cada vez subía al monte a orar, cada vez se apartaba al monte a orar, una vez y otra vez y otra vez, y ahí buscaba esa soledad para estar esos tiempos con su Padre Celestial. La Biblia nos habla que Daniel oraba 3 veces al día. Él estaba ahí dedicado, consagrado, y una vez y otra vez. ¿Qué tan apartados podríamos pensar estamos nosotros? ¿Estamos convencidos realmente, mis hermanos, que solo en la presencia de Dios vamos a encontrar respuesta a todas nuestras preguntas? ¿Estamos convencidos que solo en la presencia de Dios vamos a encontrar una respuesta a nuestras confusiones? ¿Estamos convencidos que solo en la presencia de Dios vamos a encontrar una respuesta a nuestras tribulaciones, a nuestras angustias, a nuestras dudas, a nuestras luchas, a nuestros problemas? ¿Estamos convencidos? Déjenme contarle rápidamente un ejemplo de un hombre en la Biblia con el cual deberíamos de identificarnos, llamado Jacob. Él se había ido 20 años con su tío Labán, huyendo de su hermano que quería matarlo, Esaú. 20 años ahí con un tío que lo engañó, 7 años, y luego otra vez trabajó otros 7 años y lo vuelve a engañar, y otros 7 años, pero Dios tratando con Jacob, Dios con su presencia tratando con la vida de Jacob. Llegó el momento que Jacob, porque Dios le dice, es tiempo de regresar, y regresó a su tierra, la tierra de su padre. Y cuando venía camino a la tierra de su padre, Dios le mostró que estaba con él. Primero vio un campamento de ángeles, y Dios, ese campamento de ángeles era con el propósito de decirle, no tengas temor, yo estoy contigo, mi presencia está contigo, como te lo prometí. Si tú fueres conmigo, le dijo Jacob, a donde voy, y me trajeres de regreso con bien, tú serás mi Dios. Y ahí estaba Dios con él. Pero llegó el momento en que Jacob se enteró que su hermano venía a su encuentro con 400 hombres de guerra. ¿Cómo creen que se puso?
Si sabía que 20 años atrás su hermano Esaú lo quería matar, ¿cómo se puso? Con temor, temeroso. Pero sin embargo, ese Jacob no era el mismo de hace 20 años. Ese Jacob que había estado en un encuentro con la presencia de Dios, que había estado la presencia de Dios con él, que había tratado la presencia de Dios con él durante 20 años. Ese Jacob aprendió y dejó a su familia en un lado. Él se apartó y toda una noche, dice la escritura, Jacob luchó con un varón, peleó con él, luchó con él, y aquel varón le decía: suéltame, y Jacob decía: yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Cuántos de nosotros somos tan dedicados como Jacob? ¿Cuántos de nosotros somos tan consagrados como este caso Jacob, que nos agarramos de nuestro Dios, que luchamos con Dios? Y no era una lucha de pleito, de reclamo, de exigencia, no, mis hermanos. Era una lucha donde Jacob fue debilitado por Dios y fue cambiado su nombre. Y cambiar el nombre, mis hermanos, en la Biblia significa un cambio de vida, una transformación. Ya no te llamarás más Jacob, tu nombre ahora será Israel. Es en la presencia de Dios ahí, mis hermanos, dedicados, consagrados, aferrados, agarrados de la presencia de Dios. Señor, no te voy a soltar hasta que me cambies, hasta que me quites esto corajudo que soy. Mandé. Ahí. Es que, hermano, no sé cómo hacerle, y yo he intentado hacer este cambio y hacer esto otro. Mira, quizás has intentado cambiar tú, pero no has ido a la presencia de Dios. El que te va a cambiar es Dios, en su presencia, con su palabra. Pero ocupa que te humilles, ocupa que vayas, que te dediques, te consagres, te apartes de aquello, vayas a la presencia, como lo hizo Jacob. Y él seguro te va a cambiar el nombre, y de tranza te va a hacer en un honrado, el más honrado del mundo. Amén. Ahí eso hizo el Señor. Dedicados. Vamos al que sigue. ¿Qué punto nos toca? ¿Qué paso? 3, ¿verdad? El 3, el tercer paso. ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Subamos a la montaña. Necesitamos disciplina. Mandé. Disciplina. Subir a la presencia de Dios requiere de disciplina, requiere de orden. Es importante la disciplina, es importante el orden. La disciplina consiste en observar las indicaciones, los reglamentos que Dios nos da en su palabra para ir a su presencia. ¿Sabían ustedes que Dios nos da en su palabra indicaciones, instrucciones para ir a su presencia? ¿Lo sabía? La Biblia habla, fíjense bien, la Biblia habla de un caso de 2 hijos de Aarón, cuando iban apenas a empezar a servir como sacerdotes. Ahí en Levítico 10, 2 de sus hijos fueron y le ofrecieron a Dios un fuego extraño, un fuego que Dios no les había indicado que lo hicieran. Ellos fueron y lo ofrecieron a Dios. Y es importante, mis hermanos, si queremos ir a la presencia de Dios, si queremos ministrar la presencia de Dios, si queremos que la presencia de Dios nos ministre, si queremos que la presencia de Dios nos cambie, nos transforme, no solo necesitamos pasión, no solo necesitamos consagración, necesitamos disciplina, seguir el orden de las instrucciones de Dios. Y por ejemplo, yo te voy a hablar de algunas rápidamente, algunas instrucciones, indicaciones de Dios en Hebreos 10:22. Ahí Dios nos da algunas indicaciones para ir a su presencia, porque tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Y qué dice en el verso 22? Número 1, esta es parte de la disciplina. Acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero. Ahí está la disciplina. No seas desordenado.
¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios? ¿Con corazón qué? Sincero. Un corazón verdadero, un corazón sin hipocresía, un corazón lleno de la verdad, que no le esconde nada a Dios, que no esconde nada, ¿verdad? Algunos vienen a la casa de Dios ahí en una relación de vida matrimonial cuando ni están casados, y vienen a la presencia de Dios y ¿cómo? ¿Te acercas a la presencia de Dios con un corazón sucio, hipócrita, en apariencia? Pues nunca vas a encontrar la presencia de Dios. Nunca vas a ni siquiera escalar la montaña, no vas a subir nada. ¿Por qué? Porque tu corazón es aparente, es hipócrita. Hay gente que le vale. Hay gente que le vale y viene a buscar la presencia de Dios y anda en pecado y como si nada. ¿Saben cómo se le llama eso? Es un desorden. Como estaba la tierra al principio, desordenada, en tinieblas y vacía. ¿Qué quiere Dios para estar en la presencia de Dios? Disciplina. Ya se quedaron muy callados, Hace rato estaban, yo quiero el fuego de Dios por siempre en mi vida. Y nomás vamos avanzando pasitos y como que se quieren quedar en el segundo, ¿verdad? En el mismo verso 22 no solamente nos habla de una disciplina de acercarnos con corazón sincero, sino en plena certidumbre de fe. Disciplina. ¿Cómo me voy a acercar a la presencia de Dios? Sin duda alguna. ¿Cuántos vienen a la presencia de Dios con un montón de dudas? ¿Dios estará conmigo? A lo mejor ya me dejó, a lo mejor ya me abandonó, y es que mira cómo me está yendo, y es que ve cómo me está pasando. Dios no te ha dejado, Dios está contigo. Lo que te hace falta es entender que necesitas acercarte en plena certidumbre de ¿qué? De fe. Convencido, seguro que Dios te ha recibido, que Dios espera de tu acercamiento, pero que lo hagas con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿O no, hermanos? En el verso 22 sigue diciendo: purificados los corazones. ¿Purificados qué? Los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué quiere decir esto? Esto habla de dos cosas. Por un lado, significa que debo de estar consciente como creyente que en mi corazón mis pecados ya fueron expiados por Cristo, que soy libre de culpa, que puedo acercarme a Dios confiadamente sin temor alguno. Esto es por un lado. Pero por otro lado, también significa que si llegare a pecar como cristiano, si llegare a cometer un pecado delante de Dios, la Escritura me enseña cómo tener un corazón purificado de mala conciencia y lavado mi cuerpo en agua pura. ¿Cómo? La Biblia me dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Ahí vas con el abogado, ahí vas con él, a su presencia. Señor, perdóname, límpiame, quiero ir a tu presencia con un corazón limpio en mi conciencia, libre de cosas en mi conciencia y con mi cuerpo lavado por la sangre tuya. También dice Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero vean lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ya pequé, ya Jesús me perdonó todos mis pecados en la cruz. No, pero el Señor quiere que vayas y que hagas. Confieses, te arrepientas, confieses tus pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Esto es disciplina, mis hermanos. Voy a seguir adelante, porque si no se me acaban los pasos. Paso 4. Ahí son algunos puntos de esta disciplina. Usted puede leer más hasta abajo, ¿verdad?
Esta disciplina está muy clara ahí de cómo me debo de acercar a Dios. Paso número 4. Subamos a la montaña, vayamos a la presencia de Dios. Necesitamos negación, pasión, consagración, disciplina. ¿Qué necesitamos para subir la montaña? Negación, negarnos a nosotros mismos. Necesitamos, mis hermanos, dejar de pensar en nosotros. Necesitamos el cristiano que quiere servir a Dios, que quiere vivir en la presencia de Dios, debe dejar de pensar en Él, debe dejar de pensar en lo que a Él le gusta, en sus derechos, dejarse usar para traer la felicidad. ¿Sí me escuchó, hermano? ¿Qué vamos a traer? No que me traigan. Traer felicidad, paz, amor, comprensión, soporte, ayuda, amabilidad a los suyos y a los demás. Negación. Muchos supuestamente suben la montaña, supuestamente van a la presencia de Dios, supuestamente están en la presencia de Dios, viven en la presencia de Dios, pero no saben negarse a sí mismos. ¿Será verdad? Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo primero que dice Jesús que hagamos? Queremos seguir. Señor, queremos seguirte. Niégate a ti mismo. Si me quieres seguir, niégate a ti mismo. ¿Quieres ir a mi presencia? ¿Quieres estar con Dios? Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar de pensar en nosotros. Y Dios nos puso la muestra. Él mandó a su Hijo a la tierra. Jesucristo se hizo hombre. Y Él, ¿saben a qué vino, mis hermanos? Simple y sencillamente a negarse a sí mismo. A mostrarnos. Él era Dios, Él se hizo hombre y nos demostró que vino nada más para enseñarnos a ti y a mí a negarse a sí mismo. Mira, esto es negarse a sí mismo. Nos enseñó que Él vino no para reclamar sus derechos, sino para traer salvación, para traer paz, para traer amor, para traer felicidad, para traer comprensión, para traer soporte, ayuda, amabilidad, para comunicarnos el glorioso mensaje de Dios. A eso vino, se negó, y esto es lo que Él quiere. Queremos subir, queremos vivir en la presencia de Dios. Ocupamos pasión, es cierto. Ocupamos consagración, ocupamos disciplina, pero ocupamos negarnos a nosotros mismos. Y déjenme ponerle un texto más de ejemplo. Primera de Juan 4:20. Un día un hombre se acercó, ¿verdad?, en un lugar donde yo estaba con unos hermanos en un negocio, y este hombre llegó burlándose ahí y diciendo, manténgase ahí en primera de Juan 4:20, burlándose, y decía este hombre: a ver, muéstrenme a Dios, ¿dónde está Dios? Yo lo conocía y sabía cómo trataba a su familia, y sabía lo que estaba haciendo con su familia. Había dejado a su familia, le había abandonado por otra mujer. A ver, ¿dónde está Dios? Pero mire lo que dice aquí. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Y yo le dije a este hombre: mira, Dios se manifestaba a ti en tu esposa, en tus hijos. Ahí tú tenías la oportunidad de conocer a Dios. ¿Y sabes qué hiciste? Rechazaste eso. El que dice: ay, yo amo a Dios, pero aborrece a su esposa, aborrece a sus hijos, los trata como si fueran. Es un mentiroso, dice la Biblia. ¿Es un qué? Mentiroso.
no ha visto a Dios, porque si no ama al que ve, ¿cómo va a amar al que no ve? El último paso, quinto. El último paso que necesitamos para estar en la presencia de Dios, subir la montaña, mis hermanos, es la confianza y la obediencia a Dios. Estas van juntas. La confianza y la obediencia, ¿a quién? A Dios. Viviendo en la presencia de Dios, tú y yo, si vamos a la presencia de Dios, si anhelamos la presencia de Dios, nos apasionamos por estar en su presencia, amamos ese lugar santo para estar con nuestro Dios. Si vamos a su presencia, seguro, escúchamelo bien, seguro vamos a recibir indicaciones, vamos a recibir instrucciones, vamos a recibir mandamientos de parte de Dios. ¿Y qué ocupamos? ¿Qué ocupamos? Ocupamos creer en primer lugar. Y ocupamos obedecer en segundo lugar. Lo que Dios nos va a hablar en su presencia, no pienses que vas a ir a la presencia de Dios y Dios no te va a hablar. No, Dios te va a hablar porque te va a hablar. Te va a dar palabra porque te va a dar palabra. Pero aquí en este punto, mis hermanos, tú y yo necesitamos fe, necesitamos confianza, pero también necesitamos obediencia a la palabra del Señor. Te pongo ejemplos. Digo, ejemplos que los conocemos. ¿Qué esperó Dios de Noé cuando Dios le dio indicaciones? ¿Qué esperó Dios? A ver, Noé, construye un arca de tal medida, así, asá, ahí vas a meter tantos animales y se van a salvar tú y tu familia. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué esperaba Dios de Noé? Fe y obediencia. ¿No? Eso esperaba. Dios le habló en su presencia, le habló y le reveló cosas. Y ahí está Noé, con fe y con obediencia. ¿Qué esperó Dios de Abraham cuando Dios le dio indicaciones a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. A los que te maldijeren maldeciré, a los que te bendigan los voy a bendecir. Serás una bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué esperaba Dios de Abraham? Fe. ¿Y qué? Obediencia. Dios le habló a Josué cuando iban a tomar Jericó, y Dios le dijo: mira, para tomar Jericó lo van a hacer de esta manera. A lo mejor una forma que era incomprensible en el razonamiento humano. ¿Cómo que le vamos a dar 7 vueltas y luego vamos a tocar trompetas y vamos a dar un grito de júbilo y entonces se van a caer los muros? No, él no cuestionó, él no dudó. Él tuvo fe. ¿Y qué hizo Josué? Obedeció. Así de sencillo. Fe y obediencia. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Escúchame. Si tú vas a subir la montaña, si tú vas a ir a la presencia de Dios, si tú en verdad tienes el deseo en tu corazón de que ese fuego de Dios no se extinga en tu vida, siempre esté encendido, así como Dios le ordenó a los sacerdotes y les dijo: en el altar, el fuego del altar deberá estar encendido continuamente. Así el fuego de Dios debe de estar encendido en nosotros continuamente. Y si esto realmente queremos que así sea, mis hermanos, necesitamos, porque Dios nos va a hablar en su presencia, necesitamos fe, necesitamos obediencia. Y muchas veces lo que Dios nos va a decir va a ser contra nuestra razón. A lo mejor es inentendible para ti, pero créele a Dios, créele a su palabra y obedécelo. Y créeme que tú vas a disfrutar la presencia de Dios como el Señor lo desea. Amén. Porque en tu presencia, dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias, hay satisfacción total en la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren subir la montaña? Póngase de pie. Subamos la montaña. Subamos a la presencia de Dios. Levante sus manos.
hable con su Dios, hable con el Señor. Y dígale: Señor, yo quiero vivir en tu presencia. Yo quiero hacer lo mismo que hacía Moisés, que estaba apasionado por ese lugar. Yo quiero subir, Señor, a ese lugar maravilloso de estar en tu presencia. Esa presencia que mora dentro de mí, esa presencia que ha sido puesta en mi corazón a través de tu Espíritu Santo. Oh Señor, yo quiero vivir como una persona que ama, que desea estar en tu presencia. Tú me has enseñado que para vivir en tu presencia yo necesito pasión. Yo necesito estar amando ese lugar donde me encuentro contigo. Qué maravilloso es, Señor, contar contigo. Qué hermoso es desde el momento que nos llamaste y nos diste el privilegio de conocerte como Jacob y poder contar con tu presencia a donde vayamos, en donde estemos. Qué maravilloso es, Señor, el saber que necesito esa pasión, ese enamorarme, ese amor que no se me apague, que no se acostumbre, que no se vuelva religioso. ¿Cómo necesito consagrarme, ser dedicado, apartado? Que nada me distraiga de este mundo, que nada me haga alejarme de tu presencia, cuando lo más maravilloso es estar en tu presencia. No es cierto que el dinero es mi satisfacción total. No es cierto que el tener una gran casa es mi satisfacción total. No es cierto, Señor, que el tener una maravillosa familia es mi satisfacción total. Porque esa satisfacción total es tu presencia en mi vida, como lo dice la palabra. Y que claro, Señor, con esa presencia puedo disfrutar todo lo demás. Todo lo que tú me bendigas, todo lo que tú me des. Qué maravilloso es. Pero no solo eso, sino cuánto necesito disciplina. Señor, soy desordenado. Dejo al último tu palabra. Dejo al último el estar esos tiempos contigo. Si estudiara los evangelios, Señor, ¿cómo me daría cuenta que eras tú? Que ibas, te apartabas, eras dedicado para estar con el Padre Celestial. Pero no solo eso, Señor. ¿Cuánto me hace falta negarme? ¿Cuánto me hace falta dejar de pensar en mí y pensar en tu voluntad? Pensar en cómo, Señor, puedo ser un instrumento útil para ti, para llevar la paz, para llevar ese gozo, esa felicidad, esa comprensión que tanto hace falta para otros. Pero sobre todo, Señor, enséñame a tener esa confianza, esa fe y esa obediencia, que cuando esté en tu presencia me hablarás ciertamente, me darás indicaciones, me darás mandamientos, pero que esté dispuesto a creerlos y sobre todo a obedecerlos. Gracias, Señor. Gracias por tener el privilegio. Dele gracias a Dios. Levante su voz, dele gracias. Dígale: gracias por el privilegio de poder disfrutar tu presencia, Señor, y de vivir en ella. Ahí es donde quiero estar todos los días de mi vida, porque como decía David, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Ahí, Señor, yo quiero estar siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.